Ya. ¿Ya? Bueno. Ya yo apago acá también para que no nos... Hermano, colabórenos con la oración de inicio, por favor, Claro que sí, porque pastor. ya son las 9. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este espacio y esta nueva oportunidad, por esta clase que nos permites participar. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, da entendimiento, da claridad. A través de estas enseñanzas arroja luz en nuestro ser. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Amén. Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que tengan su libreta de apuntes allí. Aquí estamos pendientes. Entonces, primeramente que todo, ¿cómo les fue con el trabajo? Sabí que algunos me entregaron, otros quedaron en deuda conmigo. Hasta mañana les doy placito para que me entreguen el trabajito, porfa, porque tengo que leerlo y hacer un análisis psicológico de las gráficas, conocerlos un poquito más a cada uno de ustedes. ¿Me confirma si me están escuchando fuerte y claro? Listo. Amén. Bueno, felicito a los que ya cumplieron con la actividad académica. Vamos a entrar a hablar de lo que vieron en los 3 videos. ¿Sí lo lograron analizar los videos, por favor? Listo. Miraron un video, el primer video, le hago recuerdo, es de la niña, cómo se expresa, cómo es esa niña interior con todos los sucesos que tiene en su vida, la toma de decisiones. Luego vemos otro video que nos habla de las diferentes trastornos de la personalidad. Tenemos otro video que nos identifica qué es la personalidad y otro video que nos lleva a ese punto de entender qué es el carácter, qué es el temperamento en cada uno de nosotros. Y desde la etapa fática, desde nuestro nacimiento, y hay una pequeña teoría que dice que depende cómo esté el punto de nacimiento, si es flema, sale flemático, si es líquido, hasta que sabe si es mucha sangre, sanguíneo, y eso nos demarca por toda la vida. También definimos que el temperamento es hereditario, es genético, y quiere decir que eso lo heredamos de los padres. Pero el carácter es formado y interviene lo social, interviene la formación espiritual. Por eso dice Pablo, y traigo a cotación este texto, dice Pablo, tendré dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, vos sois temperamentales, pero Cristo tiene carácter y Cristo te ayuda a dominar tu temperamento, que siempre lo vas a tener. Entonces, vamos a matizar mucho la diferencia de qué es carácter, qué es temperamento y qué es personalidad. Porque ve, la gente decimos que esa persona tiene un carácter mal geniado. No, no es un carácter, ese es el temperamento. ¿Listo? Entonces, por eso miramos eso. Cristo nos transforma y las personas, aunque no conozcan a Cristo, aprenden a manejar, a tener una formación específica de su carácter para poder controlar su temperamento. Y eso es lo que vamos a ver en las teorías que vamos a plantear hoy. Mucha atención, mucho lápiz. Voy a estar haciendo lapsos de silencio para que ustedes intervengan y podamos hacer más enriquecedor el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Gracias por esos amenes. Listo. Entonces, vamos a ver en pantalla. ¿Si están viendo la pantalla compartida? En una parte dice ello y yo, super yo. Y miramos 3 características: niño, joven y adulto. En 3 estancias de comportamiento que no son apartados ni diversos, sino que son concluyentes internamente en nosotros. Vemos la imagen de la niña del video anterior en la posición de estrés, de la posición pragmática de lo que le está sucediendo, de estar escuchando esquemas, tomando su temperamento, su carácter y estando en ese interior donde está el yo, el ello, el super yo, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, haciendo esa conglomeradamente esas ideas que nos llevan a tomar decisiones, a tener una personalidad y reflejarla ante la sociedad. Miramos también un iceberg
que es la tipología que utiliza Sigmund Freud para explicar esta característica, la mente consciente es lo que se logra dilucidar, es nuestro ser, lo que presentamos, lo que llamamos en el coach vender la marca, vender la imagen. El consciente está ahí en el medio entre los dos, determinando de qué es y qué no es. Y tenemos el inconsciente, que es la parte más grande que podemos tener, pero el inconsciente aprende sin que yo tenga control. Y aprende y guarda cosas sin que tenga control, pero en muchas veces, estamos más adelante, vemos que el inconsciente puede cambiar de posición con el preconsciente y el preconsciente con el consciente, y ahí es donde venimos a tener diferentes cambios de personalidad. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Me quedé solo o me quedé sin sonido? Amén, amén. Amén. Acuérdense que tienen un simbolito ahí, que es la mano arriba, para llevarme cuenta que me están escuchando. ¿Por qué reitero esto? Porque se me puede ir la internet y yo estoy, como estoy en dos aparatos al mismo tiempo, creo que me están escuchando y perdemos el tiempo en la clase. Bueno, vamos a mirar las teorías de la personalidad. Vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud, de Harry Sullivan, de Karen Honey y Erik Erikson. Son las temáticas o las teorías más concluyentes, más afectantes y con las que más nos compenetramos en el momento de definir la personalidad. Algunos definen que se casan con Sigmund Freud, otros con Harry Sullivan, otros con Karen Honey y otros con Erik Erikson. Yo tomo una postura diferente y digo que cada uno de ellos tiene algo valioso, importante, que me permite analizar y definir mejor la que es la personalidad y la teoría. Cada uno tiene un punto crítico de analizar, pero concluyen en muchos aspectos vitales para determinar nuestro estado emocional, determinar la característica de nuestra personalidad y por todos los sucesos que conllevan, que hablábamos en el encuentro anterior, que íbamos a quitar la palabra problemas y vamos a definirla por dificultades y toma de decisiones. Que todo el día, las 24 horas del día, estamos tomando decisiones, y esas decisiones, que puedan ser bien o mal tomadas, traen una consecuencia o una dificultad, que es lo que afecta a la persona, afecta a la personalidad, a su estado de ánimo, a su comprensión del entorno, y necesita esa ayuda, esa consejería, esa directriz para poder ella misma encontrar el oriente de la solución de su conflicto personal. Entonces vamos a hablar primero con Harry Sullivan. Él tiene algo importante aquí. Se marca el paradigma del psicoanálisis. Él dice que la personalidad y todo se basa en la percepción del psicoanálisis. Tiene las relaciones interpersonales relacionadas imaginarias, es decir, relaciones interpersonales y relaciones imaginarias. Ahí vamos a notar que nosotros tenemos una capacidad de tener relación con el prójimo, con el otro, pero también tenemos una relación íntima con nosotros mismos que es imaginaria. Más adelante vamos a mirar esas situaciones cuando veamos las deformaciones que se pueden dar en la personalidad, por llamarlo así, cuando mi imaginario se vuelve más real que mi realidad. Hay gente que, abriendo un espacio allí, hay gente que se imagina que lo van a tratar mal y toma una actitud de defensa y trata mal al otro porque él cree que su imaginario es más real que su realidad. Y vamos a basar en esa parte. Dice también que la personalidad se forma según el entorno. Bueno, vamos a mirar esa parte. Quiere decir que mi entorno, donde crezco, hablando desde el vientre hasta la adultez, el entorno influencia directa o indirectamente en la personalidad y en mi forma. ¿En qué lo podemos notar? En cuando un niño puede ser maltratado, qué joven resulta, pero tiene sus falencias, porque podemos notar que hay jóvenes que han vivido entornos muy violentos y ellos crecen como jóvenes no violentos, apáticos a la violencia y con buenas formaciones.
y otros tienen unos hogares ejemplares, unos entornos ejemplares, pero resultan jóvenes con una deformación de personalidad total. Pero cuando los analizamos detalladamente, vamos a notar que sí hay unas falencias de sobreprotección que conllevan a una deformación de la personalidad y otras de descuido que también conllevan a lo mismo. Pero hay una etapa que la vamos a ver ahora más adelante que nos permite a nosotros mismos darnos cuenta dónde están esas falencias, por llamarla así, y empezar a hacer un trabajo de mejorar, de reestructurar nuestra forma de ver la percepción de la personalidad en toda su estructura de el interior, el yo, el superyo, el ello, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Tenemos aquí cuáles son los factores estables que generan la personalidad. Voy a devolverme aquí un momento. No se olviden que estamos hablando de Harry Sullivan. Harry Sullivan toma esta postura sobre la personalidad y él dice que los factores estables que generan la personalidad son los siguientes. Las necesidades y el dinamismo. ¿Qué es las necesidades y el dinamismo? La autosatisfacción y la seguridad. Todos tenemos una etapa de autosatisfacción y una etapa de seguridad, pero depende cómo me haga la autosatisfacción del ego, de las metas, de la vida personal, conllevará a unas necesidades y a un dinamismo en la misma. Y nos puede generar una seguridad de quién somos o una inseguridad existencial. Él aquí nos toma el sistema del yo como tal. El yo, mi yo personal. Henrique dice que maneja la ansiedad. Todos sufrimos de momentos de ansiedad. A ver, la ansiedad a veces no la podemos matizar como algo negativo, sino que una ansiedad descontrolada sí nos llevaría a un problema del yo y a reflejar dificultades de la persona. Queriendo decir con esto que al manejar la ansiedad es toda necesidad que conllevamos. El tener hambre, el tener sueño, el sentirnos solos, el querer estudiar, el no comprender una situación nos genera ansiedad, que después lo vamos matizando cuando es incontrolable a un nivel de estrés y otras polémicas que podremos ver más adelante, pero todo momento hay una ansiedad y hay que, en base a la estructura de la personalidad, ver cómo afrontamos y cómo solucionamos nuestra ansiedad o la ansiedad de quienes estén bajo nuestra autoría, como decir, los hijos. Las personificaciones, modo de interpretar el mundo. Vamos a ese que nosotros determinamos en la iglesia, el soliloquio, o el modo de hablar consigo mismo. La perspectiva de planificaciones e interpretaciones del mundo. Yo puedo ver mi entorno de una manera agresiva o puedo ver mi entorno de una manera positiva. ¿A qué me voy con esto? Está lloviendo casi en todo Colombia, en el momento está lloviendo aquí. Para algunos esta lluvia es de gran bendición, se sienten alegres, está lloviendo. Para otros se están quejando de por qué está lloviendo. Entonces, a veces las situaciones que nos llevan al contexto de la vida afectan nuestra personalidad, pero nosotros somos los que interpretamos qué nos afecta, qué hay en el entorno y qué de lo que afecta en el entorno va a transformar mi forma de ver o mi forma de sentir. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Sí me están escuchando? Ahí sí quedé preocupado. Pastor, le queremos consultar, ¿cuál es el tema general en este momento que estamos viendo, como que engloba toda la teoría que nos está diciendo? Bueno, nosotros estamos definiendo qué es personalidad, qué características tiene la personalidad. Dentro de la personalidad, ¿qué es el yo, el ello, el superyo, el consciente, el preconsciente, el inconsciente? Pero estamos viendo las 4 teorías de la personalidad. ¿Alguien más va a participar? Perfecto, Pastor, muchas gracias. Correcto, con todo gusto.
¿Algún otro tiene otra pregunta? ¿Queda claro el enfoque? Sí, profe, Sí, está sí, muy está claro. claro. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen aquí porque siento que hay algunas dudas. Me devuelvo para que entendamos la posición. Estamos hablando de Harry Sullivan, uno de los aportes a la teoría de la personalidad. Él da un aporte a lo que se determina que es la personalidad. Harry Sullivan determina que se le enmarca a la personalidad el psicoanálisis, es decir, hay que analizar todo contexto y por medio de las temáticas del psicoanálisis. Dice que las relaciones interpersonales, relaciones e imaginarias, es decir, lo que es real y lo que es irreal, porque en nuestra personalidad y en nuestra realidad hay dos situaciones, lo que yo me imagino que vuelvo real y lo que es real que no lo tomo como consciente, o lo que es real y me afecta a mi realidad, o lo que es imaginario que me saca del contexto real en el cual vivo. La personalidad se forma según el entorno. Él define, aporta a la teoría que el entorno donde me encuentre transforma, clarifica, estructura o lleva al confín de la identidad de mi personalidad, de mi yo, de mi ello y de mi super yo. Podríamos decir, bueno, si yo vivo en este entorno, tengo una casa, tengo un buen empleo, tengo una buena tranquilidad. Y si mi agreste mente cambia, ¿qué pasaría con mi personalidad? Y quiero que brevemente me contesten esto para cambiar al siguiente diapositiva. Antes de la pandemia, muchos hogares estuvieron bien cohesionados. Había buena relación interpersonal y aunque habían algunas dicotomías, los hogares estaban ensamblados. Llegó la pandemia y notamos que muchos hogares se fragmentaron, hubieron cantidad de divorcios, cantidad de separaciones, cantidad de conflictos. Cambió el entorno, cambió la tranquilidad y nos llevó a un momento de toma de decisiones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente el entorno afectó a alguno de ustedes en su personalidad, en su manera de ver el imaginario y en la realidad de lo que era su momento de vida? Unos tres que me participen, por favor. O cambio la pregunta para que me la entiendan diferente. Sí, pastor, sería muy bueno como ampliarla desde otra perspectiva para entenderlo. Le agradezco. Bueno, vamos a ponerla diferente. ¿Cómo mirabas tú la vida o cómo miraban ustedes la vida desde su personalidad, desde su persona, cómo miraban la vida antes de la pandemia y cómo la vieron dentro de la pandemia y cómo la sienten ahora fuera de la pandemia? Vamos a mirarlo los tres momentos. Antes de que llegara, que no sabíamos que iba a llegar pandemia, cómo percibíamos las cosas en nuestro imaginario, cómo percibimos la realidad de las cosas en la pandemia y cómo percibimos las cosas fuera de la pandemia. ¿Quién se arriesga? Necesitamos... Pastor, yo quiero decir que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo pues como un proyecto de vida estructurado, tengo como 40 páginas por escrito, tenía muchos planes a largo plazo, digámoslo así. Ya. Y digamos que cuando llegó la pandemia paró todo y entonces como que ya la percepción fue que uno no iba a alcanzar a hacer todos esos sueños que se plasmó, digamos, de una forma pues como inmediata. Digamos que el corto, mediano plazo, incluso el largo plazo se vio muy incierto ya con todas las situaciones acontecidas. Entonces, digamos que sí nos cambió mucho la manera de pensar y ya toca, digamos, como ha sido esa reflexión cristiana, vivir un día a la vez. Es como lo que más o menos percibimos. Bueno, listo. Aquí la hermana me Amén, levantó la amén, mano. ¿Me amén, mi escucha, por hermano. favor? ¿Hablo yo? A ver, antes de usted hay la hermana me levantó la mano. Ah, bueno. A Yo ver, a les, ver.
Dios les Amén. bendiga. Despectivamente, yo he aprendido después de la pandemia que tenemos que personalmente valorar los momentos, todos los momentos, todos los momentos, valorarlos más, porque la vida es así. Hemos aprendido que es como dicen las escrituras, como la neblina en la mañana y se desaparece en la tarde. Amén. Y que cada día trae su propio afán, porque antes de la pandemia yo tenía un proyecto de vida totalmente a largo plazo, cosas que hacer, y ya debido a la pandemia, pues todas estas cosas quedaron como en una caja. Y poco a poco ya pasó un poco lo de la pandemia, entonces lo que está dentro de esa caja pues ya estoy reciclando realmente lo que necesito, realmente lo que no es importante, realmente aprecio más lo más importante. He aprendido eso. Sí, y en Plantear. cuestión de la familia, he aprendido, la pandemia nos unió mucho más como personas, como individuos, y somos afortunadísimos de que en mi familia no tuvimos ninguna pérdida, aunque pasamos momentos difíciles, pero en medio de esa situación tan difícil, nos tomamos todos de la mano y entre todos, de una u otra forma, mirábamos cómo podemos ayudar aquí, cómo podemos ayudar allá, cómo podemos hacer esto, qué podemos mejorar, que no podemos definitivamente desecharlo, totalmente echarlo a la basura, lo que no nos va a sumar, y aprendimos que lo que no nos suma, que tampoco nos reste Bueno, en el estado emocional, sí, hermano. listo, muy bien, muy bien. Esos aportes los voy a comentar ahorita al final para mostrarles algo que me estoy dando cuenta en la base de la personalidad. Mi hermano Juan, lo escucho. Amén, mi Gracias, mi hermano, por pastor. la participación. Amén, con gusto. Bueno, definitivamente en mi percepción sí cambiaron cosas, pero en realidad lo que sucedió es que nos abrieron los ojos a una realidad que no estábamos viendo, una realidad que existía que no estábamos contemplando, como es el hecho de la exposición a todas estas situaciones que hemos vivido, pero que en nuestro mundo, en nuestra imaginación, no lo habíamos, digamos, visto. Hoy, al salir de la pandemia, yo estoy viendo el mundo en un contexto como más claro, porque yo digo, bueno, nosotros no estamos exentos. Ahí se probaron nuestras relaciones, ahí se probaron nuestra confianza en Dios, ahí se probaron muchas cosas que en realidad pues antes de eso era como algo imaginario, ¿no? Ajá. Pero no digo que se cambiaron cosas, se nos abrieron los ojos a una realidad que existía. Perfecto, muy bueno, muy excelente estas tres participaciones. Vamos a entender algo que entonces sí hay un imaginario. Antes de la pandemia nosotros decíamos, yo voy a hacer esto y salía el yoísmo. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Aunque decíamos, si Dios lo permite, pero el yoísmo interno estaba mandando principalmente. Pero cuando llega y nos enfrenta una pandemia que nos cambia la libertad, nos cambia la forma de pensar, nos cambia la forma de alimentarnos, nos cambia la forma de amar y nos cambia la forma de adorar a Dios. Eso se forma una secuencia de conflictos existenciales, todos de secuencia, y muchas personas quedaron afectadas. Aunque la pandemia ya se está alejando, pero hay gente todavía impactada en su personalidad, en su interior, que no ha podido afrontar. Entonces, ahí es donde vamos a entrar nosotros a tener el oído abierto para extender la ayuda, porque hay hermanos, vecinos y amigos que la pandemia les cambió la forma de ver su yo personal. Uh-huh. Es decir, se quebró el espejo y ya no puedo ver el reflejo que yo era antes y toca que reinventarme el nuevo yo. ¿Listo? Bueno, entonces terminamos con esta teoría que miramos que nos aporta las relaciones y los imaginarios y nos aporta que la personalidad sí la afecta el entorno.
de donde yo esté ubicado. Y nos genera unos aspectos, las necesidades y el dinamismo, y esas necesidades y dinamismo nos llevan a la autosatisfacción y a la seguridad. Que el sistema del yo, ese que soy yo en la esencia, maneja mi ansiedad, porque yo soy el que digo si estoy ansioso o no estoy ansioso y qué voy a solucionar. Y la pandemia nos generó ansiedad a un tópico muy alto. Las personificaciones, modos de interpretar el mundo cambiaron. Muchos decíamos, esto no va a parar, esto ya es el fin del mundo, ya preparémonos. Uno pensaba que sus padres iban a morir, empezó a manejar un imaginario catastrófico, pero a la medida fueron viendo que las cosas tuvieron otra formación. Pero ¿qué pudimos ver? Que ahorita somos más fuertes que antes, más sabios que antes. Ahora vamos a hablar de la personalidad, del aporte que nos da Erikson. No, tengan claro que hablamos de Harry Sullivan. ¿Y qué aportó Harry Sullivan? El entorno, el imaginario que afecta a las necesidades propias. Y vamos a ver lo que nos dice Eric Sullivan. Él toma dos aportes. La teoría de psicosocial, que el principio genético. Él dice que lo psicosocial es genético, que se hereda. Y podemos tener razón en el proceso de ¿qué? De que el temperamento es heredado, es transmitido, es familiar, es de sangre, así como si la abuela tiene cáncer, puede ser que la nieta tenga cáncer y se vuelve una secuencia familiar. ¿Cómo se rompe una enfermedad de estas situaciones genéticas? Agregándole genes sanos a la genealogía familiar. ¿Cómo mejoramos este principio genético? Cambiando la forma de vernos y de ver el entorno. Él dice que se enfoca en etapas de desarrollo humano. También Sigmund Freud va a hablar de unas etapas del desarrollo humano, pero él la toma en unas etapas de cómo se forma la personalidad. Y vamos a hacer un pasaje suave. Estadio 1, etapa sensorial oral. De pronto dirá, ¿cuál es la etapa sensorial oral? Es cuando la mami da a luz al niño y el niño se prende del pezón a alimentarse, reconoce la mamá por aromas, empieza a reconocer sonidos, es decir, empieza a despertar su etapa auditiva, visual y táctil. Esa es la etapa sensorial. Que de pronto nosotros decimos, bueno, ¿y esa etapa qué tiene que ver con la formación del carácter, de la personalidad de alguien? Bastante. Desde el vientre de la madre, si este episodio, este estadio 1 no se maneja correctamente, generamos trastornos dentro del feto en su formación psicológica y en su formación de carácter y de personalidad. Los gritos, las fuerzas, la situación de hambre, todo esto provoca esa situación. Entonces, esa etapa sensorial la miramos ahorita de otra forma. Es cuando el niño trata de percibir el entorno. Sabemos que estamos en un ambiente líquido y cuando nacemos salimos abruptamente a un ambiente seco. Y eso es un golpe, eso es un shock que se queda impregnado, que lo llamamos el shock de la ausencia, y así sucesivamente vamos a tener varias etapas como tal. El estadio 2 es el estadio anal o muscular. Es lo que nosotros conocemos como el manejo de esfínteres. El niño siente, o con esta palabra, la palabra placer no la podemos llevar simplemente a la temática psicosexual o psicoafectiva. Cuando hablamos de placer es satisfacción o una necesidad, una ansiedad. Y en esa etapa, en el estadio anal muscular, el niño siente satisfacción a su necesidad manejando los esfínteres, haciendo sus deposiciones y su orina es sentir. No, la palabra que utilizan los psicólogos, utilizamos algunos, es placer, pero realmente es un sentido sensorial donde determina el calmar la ansiedad. Por eso cuando a un niño no se le aprende a manejar la etapa de esfínteres y llega a una edad de 7 años y todavía no maneja los esfínteres, ¿me entienden qué es esfínteres, cierto?
es manejar las deposiciones, orina y físicas controladas, es decir, cuándo sí, cuándo no. Hay niños que no manejan esa etapa y llegan a los 8, 9, 10 años y se siguen orinando la cama, manejándose, el niño se llega de nervios y se orina. Quiere decir que en esa etapa hay que reforzar porque hay un daño, hay una falencia, y si no se mejora, esa falencia va a ser reflejada en su personalidad en la adultez. El estadio 3, el estadio genital o locomotor, es cuando empezamos a identificar quién soy, hombre, mujer, y empieza el niño al manejo de los genitales en la posición de reconocimiento y empieza a manejar lo que es la motricidad fina, la motricidad gruesa, el movimiento, pero a veces nosotros matizamos con un error. En muchos casos nosotros hemos visto estudios que cuando el niño empieza, explico, la personalidad se basa desde la etapa fática, desde el feto hasta tu muerte. Pero en esa etapa del estadio genital golpeamos esta mano. ¿No han notado eso? Si el niño se está tocando los genitales, cogemos y le damos aquí. Estos golpes en las manos producen traumas que se van a ver reflejados en su personalidad. Entonces hay que saber manejar esas etapas. Deben suceder. Si un niño le prohibimos el reconocimiento, vamos a tener un joven con dificultades en su identidad y va a tener que quemar esa etapa en la juventud. No vamos a morir sin quemar las etapas. Entonces, esas etapas hay que quemarlas. El niño debe tener reconocimiento para que afiance su identidad de personalidad. Abro un espacio ahí. ¿Vamos bien hasta allí? Vamos en el estadio 3. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Bueno, continuamos. Estadio 4, etapa de la lactancia. La lactancia va con la etapa de ya estamos alimentando con el seno, pero se va a romper el ligamento del seno, que es la identidad del niño con su madre por aromas. Él identifica la leche materna, da un aroma y da una identificación como tal. Esa etapa de lactancia nos va a llevar a la etapa de la adolescencia, es la ruptura del cordón umbilical imaginario para poder entrar a una independencia personal. Ojo con ese detalle. Hay padres que no cortamos el cordón umbilical, lo corta el médico, pero pegamos un cordón umbilical imaginario y no dejamos a nuestros hijos desarrollar su personalidad. Y tenemos jóvenes, adultos y ancianos que nunca fueron capaces de ser independientes. Siempre cuando hubo un conflicto corrieron donde papá y mamá que le solucionara y se vuelven una carga estética y controlada dentro del hogar. Entonces hay que romper esa etapa del cordón umbilical para que él mismo logre su alimento. Esa es la etapa que va de la lactancia a la etapa de la adolescencia. El estado 5, la etapa de la adolescencia, es la etapa muy bonita porque es cuando ya me reconocí, me identifiqué como ser humano y mi identidad como persona, pero también es cuando empiezo a formar mi carácter. Ya mi temperamento es heredado, pero con el entorno que he vivido, en esta etapa es cuando empieza el choque de la palabra famosa del joven que nadie me entiende. Y si no manejamos esa etapa, no lo hallamos en etapa, hay un desvío del carácter y una afectación en la persona y empezamos a tener falencias fuertes en algunos jóvenes. Algunos caen en drogadicción y se quedan en esa etapa, otros caen en la etapa del suicidio, otros caen en la etapa de odiarse a sí mismo, pero todo es por el manejo de cada etapa. Vuelvo y reitero, todos tenemos que quemar la etapa. ¿No han notado en la sociedad que hay hombres de 50 años que se visten como muchachos de 18, hablan como muchachos de 16 y comen en la casa de la mamá como muchachos de 5 años? ¿No han notado eso? Esas personas no quemaron la etapa. La mamá todavía le tiene el cordón umbilical ahí pegado y no lo dejó crecer. Aunque ya tiene 50 años, sigue siendo un niño cronológico con problemas de personalidad, de identidad y de todo. Entonces, esas etapas hay que desarrollarlas.
Vamos con la etapa 7, etapa de la adultez media. Es entre los 18 y los 30 y pico, 20 y pico, que es la etapa donde ya yo afirmo, debo haber afirmado mi personalidad y tener la capacidad de resolver conflictos. Explico, la inteligencia no solo se basa en el punto de saber mucho contenido temático. La inteligencia se basa en la capacidad de solucionar conflictos de una manera clara, justa y oportuna. Como notamos en muchos aspectos de nuestro entorno, que es un trabajo que vamos a hacer más adelante, vamos a notar hermanos, amigos y vecinos que no saben solucionar conflictos. Nosotros tenemos una frase que decimos se ahoga en un vaso de agua y todo es un cataclismo, todo es la muerte, todo es el meollo, porque esa persona no ha podido pasar de la adultez media a la adultez tardía. La etapa 7, 8 es la etapa de la adultez tardía o de tardancia, es de la madurez total. Una persona cuando llega a esa etapa ya no puede, no es que no siga siendo sensorial, sigue siendo sensorial. Que no tenga su etapa muscular, lo sigue siendo, pero lo planifica de otra manera. Tenemos la etapa lactancia, ya cambia a otro nivel, pero esa adultez tardancia o adultez tárdica indica que cada uno de nosotros debemos tener la capacidad de solucionar conflictos y empezar a formar a otros en la estructura de la personalidad y del carácter. Preguntas hasta allí, por favor, porque vamos a cambiar a otra teoría. Los escucho. 2 participaciones, por favor. Consejo. Hay un teorema que se dice... Le escucho. En la etapa de la lactancia, se refleja la personalidad en el niño cuando está adulto, un niño que la madre haya lactado 5 años y fue un problema para que el niño, para separarlo del pezón de su madre a una edad ya grande. Eso se refleja en la personalidad cuando el niño ya es adulto, de pronto un poco inseguro. Bueno, sí se refleja, en la mayoría de los casos se refleja como aquella persona que nunca es capaz de irse a formar una vida, a formar un hogar, sino que permanece todo el tiempo con padre y madre. No forma hogar con nadie, simplemente es que tiene que estar con mamá y si tiene un problema, lo ves que tiene que acostarse con la mamá, llora con la mamá y la mamá es la que le soluciona todos los conflictos. Es decir, es una persona con un carácter débil, que necesita que alguien más le tome decisiones. Como también lo podemos ver reflejado cuando necesitamos tomar decisiones y empezamos a preguntarle a Pepe, Juan, Guillermo y Alexander y queremos que otra persona tome la decisión por mí. Entonces, la lactancia es buena, pero hay que hacer la ruptura para que haya la madurez y se pase a la siguiente etapa. Si no, el adulto tendrá dificultades para vivir solo, tendrá dificultades para relacionarse y tener una relación estable, en la mayoría de los casos, y en lo otro que no tendrá una independencia total. Dependerá sí o sí de la posición fática materna o fática paterna. ¿Alguna otra pregunta en este tema? Consejo, mis hermanos, aquí nadie se equivoca. No es que porque yo hablo y dije una cosa, no es si me van a poner un 1, no. Porque, ¿qué pasa? Debemos esos temas tenerlos tan claros, bien interiorizados, porque en el momento que les toque que hacer la consejería, ustedes deben tener claro de qué van a hablar, de qué van a exponer y aprender a dilucidar qué puede estar afectando a la persona, en qué instancia. Entonces, no podemos pasar de largo, sino preguntar. Entre más pregunta uno, más capacidad intelectual tiene y también puede de entrar al proceso, que es lo que quiero que llegamos, al desaprender para aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos?
Sí, mi hermano, estamos mirando, como por decirlo de alguna manera, el concepto, la teoría, lo que nos enseña el señor Eric, se me olvida el apellido. A ver, se lo muestro. Estamos hablando del señor Eric Erickson. Erickson, Sí, Eric Erickson. muy bien. Sí, hasta ahí pues vamos entendiendo bien, ya miramos la teoría o lo que piensa el señor Harry Sullivan, ahora el señor Eric Erickson. Correcto. Eso es lo que estamos, ok. Entonces, No, cada perfecto. uno de ellos, muy buena la intervención, cada uno de ellos está aportando su investigación, su visión de qué es personalidad. ¿Listo? Muy bien. Y es Sí, que señor. esta teoría, si esta teoría, no, cada uno de ellos aportó algo para que nosotros definamos, tengamos al final una claridad de qué es la teoría de las personalidades. ¿Listo? Bueno, continuemos. Listo, ya te hablamos de Harry Sullivan, hablamos de Eric Erickson. Vamos a hablar ahorita de nuestro amigo que tanto quiero, Sigmund Freud, que es con el que la mayoría nos casamos porque él es muy amplio, muy esquemático, muy socrático en lo que especifica. Entonces vamos a mirar a Sigmund Freud en esta posición. Él habla que la personalidad es un comportamiento de personalidad deriva de los esfuerzos de las fuerzas psicológicas conflictivas. Es decir, que mi personalidad se forma del proceso de las fuerzas psicológicas conflictivas. ¿Cómo soluciono el conflicto? ¿Cómo ataco? ¿Cómo defiendo? ¿Cómo me involucro en el entorno y soy capaz de sobrevivir? O decir, hipotéticamente, voy al mar, no sé nadar, me caigo al mar y hay un árbol. La meta es aferrarme al árbol y esa posición psicológica de impacto me generó una necesidad, me permite aferrarme a él hasta que alguien me salve. Ya la próxima vez que esté en esa misma circunstancia, yo ya sé que tengo que mirar primero si hay un árbol o con qué me voy a salvar o no meterme al mar. Entonces dice que esas situaciones nos pueden ayudar en el proceso. En esta situación del comportamiento y la personalidad se derivan de las fuerzas conflictivas de la psicología. Él habla en tres posiciones, en tres mentes: la mente consciente, la mente preconsciente y la mente inconsciente. Yo las tomo así: mente consciente, mente preconsciente y mente inconsciente. Hay cosas que nosotros las aprendemos y las hablamos desde el inconsciente, otras desde el preconsciente y otras desde la conciencia. Entonces, la mente consciente es el proceso mental que nos permite pensar y hablar. Me gusta mucho algo aquí. ¿Me están escuchando? Proceso mental que nos permite pensar y hablar. Pero cuando tenemos esa falencia del manejo de la mente consciente, hablamos, más No luego pensamos. pensamos y generamos un conflicto que nosotros en el argot popular lo llamamos problema. Decimos, tengo un problema con mi esposo, tengo un problema con mi esposa. No, usted tiene un conflicto que su mente consciente en combinación con la preconsciente y la inconsciente deben solucionar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la mente preconsciente representa la memoria ordinaria, lo que recuerdo. Más adelante vamos a ver los tipos de memoria. Hay una memoria flash, que es la que me dijeron algo y me acordé el momentico, después se me olvidó. Típico, acuérdense cuando son jóvenes y más jóvenes, aunque todavía son jóvenes, pasó el muchacho, la muchacha que le gustó, le dijo, me llamo Claudia, y usted llegó y le dio el número telefónico, 327-1326, llámeme. Y usted llegó a la media hora a la casa y se le olvidó el número, que no lo anotó, porque es una memoria flash de un momento. Pero hay otra memoria que es a largo plazo y a mediano plazo. Entonces, esa memoria ordinaria nos permite tener claro que hay cosas que son ya y hay que actuarlas ya. Le representa la memoria ordinaria. Ese es el preconsciente. O decir, consciente, la bodeguita del preconsciente, y acá pongamos el inconsciente. Es decir, debe haber algo antes de que se vuelva consciente.
Y la mente inconsciente es aquellas que son los sentimientos y los pensamientos e impulsos. Nosotros pensamos mucho, tenemos sentimientos, pero hay veces esos sentimientos nos llevan a, como están en el inconsciente, acá en la mente, empiezo a maquinar ideas y situaciones que luego afloro al consciente, pero si no están bien documentadas me pueden generar un conflicto. Bueno. Él también nos dice en esta posición, espera que nos desacomodo aquí esto, en esta posición, que hay 3 niveles de conciencia: preconsciente, el consciente y el inconsciente. Así como hay un yo, ello y super yo. Nosotros tenemos una etapa que es consciente, algo que es preconsciente antes de la conciencia y algo que es inconsciente. Hay movimientos que son inconscientes, como aquel que aprende a manejar bicicleta. Al principio es difícil, pero después que ya pasó del consciente al preconsciente y luego al inconsciente, ya se hace mecánicamente. No tengo que pensar, movamos un pie, movamos el otro, guardemos el equilibrio. Ya se da inconscientemente. Pero también dice que la personalidad está compactada en el ello, el yo y el super yo. Que ahí estaba la tareita que teníamos. Definir cuál es mi ello, cuál es mi ello y cuál es mi super yo. ¿Se acuerdan que en esta quedamos? Bueno. Entonces vamos a ayudar a definir el ello como tal. El ello es el comportamiento instintivos y primitivos. Mi comportamiento instintivo es el que dice no, no quiero, no voy. Ese es mi ello, mi yo, mi ello. Pero el ello es el comportamiento instintivo primitivo de la secuencia del entorno en el cual estoy. ¿Con qué me quiero referir eso? El que está hablando aquí en el momento sería el ello y el yo lleva la realidad. Ellos se cambian de posición en el momento social. El problema es cuando no guarden la misma simetría y el super yo quiere hacer ello y el ello quiere hacer super yo. Y ahí vamos a ver algunas deformaciones que se dan. El yo trata con la realidad. El yo es nuestra esencia, lo que veo en mí realmente. El yo trata con toda la realidad, lo que es real, mi esencia. La hermana ahorita está escribiendo, el hermano está pegado al celular, la hermana se toca el cabello y se levantó las gafas. Ese es su yo en su momento real. Estamos sentados viendo una clase virtual, el yo. Pero de pronto su ello está por allá pensando y mañana me toca predicar qué es lo que voy a hacer. Entonces físicamente estamos, pero nuestra parte mental está en otra connotación y quiere decir que el ello tomó poder y el yo no aprendió nada. Pero tenemos, gloria a Dios, la parte inconsciente. Y esa parte inconsciente es la que dice, hey, ellos y yo, y están por allá descuidados, y dice, bueno, yo voy a aprender por ellos. Y empiezan a guardar ese desorden. Y cuando un momentico uno llega y le preguntan algo y uno sale con una palabra bien bonita, bien documentada, que hasta uno internamente se asusta y dice, ¿yo de dónde dije todo esto? Porque el inconsciente también aprende. ¿Listo? Entonces, el super yo son los modos de interpretaciones del mundo. El super yo es analítico. El super yo dice, está lloviendo, qué aburrimiento, o está lloviendo, qué delicioso. El super yo maneja los estándares morales interiorizados. Por eso, vuelvo y reitero mi frase de cajón, tendré dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hasta que Cristo llegue al inconsciente, al preconsciente, al consciente y sea Él el que mande en los tres. Si no, el super yo empieza a tener los estándares. Si el super yo falla, no tendré la diferencia del estándar moral que debo vivir. Pero si el super yo se sube al ello y es el que aflora, todo lo va a ver mal. Va a ser exageradamente moral y tampoco es bueno. Pero si entonces el yo es el que toma el poder únicamente, él ve todo a una manera real y cruda. Entonces necesitamos interactuar entre las tres posiciones. Entonces estamos ensamblados con ¿qué? Una mente consciente, una mente preconsciente y una mente inconsciente.
Pero también tenemos el yo, el ello y más allá el super yo. ¿Listo? No se me vayan a asustar que no estoy hablando de Trinidad, estoy hablando de las tres posiciones de que estamos convertidos. ¿Alguna pregunta en el momento, por favor? ¿Algún aporte? Me tienen asustado. O no me estoy haciendo entender o estamos entendiendo mucho. ¿Cuál de las dos será? ¿Cuál de las dos será? Se escucha bueno, hermano. Bueno, entonces seguimos. Ahorita vamos con Haneke y Conner, su participación de Haneke y Conner, y ahí vamos a tomar algo que sí quiero que estén muy detallados en esa parte. Casi no se habla de un tema aquí, pero es vital en nuestra formación. Haneke y Conner determina la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras. Es decir, la neurosis es una falencia de la personalidad, se da cuando yo mismo tengo conflictos conmigo mismo. No sé si les ha pasado que ustedes mismos se regañan y son duros consigo mismos, diciendo, ¿y por qué lo hiciste? ¿Cómo se te ocurre haber hecho eso? Como si yo fuera otra persona y establezco una conversación. Esa situación, hay que manejar esa relación de alteración, porque a veces nos alteramos tanto en el ello y en el super yo, que generamos una incompatibilidad conmigo mismo, hasta llegar a criticarme a mí mismo y no verme lo suficientemente importante a mí mismo. Un ejemplo, bueno, lo vemos más adelante para que me comprendan de qué estoy hablando. El factor clave en la aplicación de los síntomas es la forma en que los padres manejan la ansiedad del hijo durante su desarrollo. Alerta a esto. La neurosis y la alteración de la personalidad para que la persona tenga conflictos consigo mismo y con otras depende de cómo los padres solucionen las ansiedades de sus hijos durante su etapa de desarrollo. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo? ¿Cuál? Dígame una. Las etapas de desarrollo, ¿cuáles son? La lactancia, por ejemplo. La anal. ¿Cuál otra? La adolescencia. Lactancia. Lactancia. La infancia. ¿Cuál otra? La infancia. Adolescencia. No. ¿La otra cuál es? ¿Se las muestro entonces? Sí. Acuérdense. Vamos a mostrárselas a estos jovencitos. Etapa sensorial oral. Etapa muscular. Etapa sensorial. Etapa de la infancia, etapa adolescente, etapa de adultez media y etapa de adultez tardía. Queriendo decir con esto que el padre o madre, hablamos de padre general, bueno, digamos padre y madre, en la figura que represente no simplemente es papá y mamá, puede ser abuelo, tía o quien se haga la figura paterna, es responsable de mirar cómo manejan las ansiedades. El manejo de las ansiedades produce una neurosis o una afectación en la personalidad. ¿Alguna pregunta? Un ejemplo, hermano. Un ejemplo. Voy al supermercado, mi hijo tiene 3 añitos y vio un juguete e hizo una pataleta de Señor y Padre Nuestro y se revolcó. Y yo como padre empiezo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Solución del padre 1. No tenía dinero, llevalo al mercado, fue y le compró el juguete al niño. Tenga, cállese, no haga bulla. Solución del padre 2. El niño hace pataleta, lo coge de la mano, lo estira y lo deja caer y sigue su rumbo y compra. Solución del padre 3. Agacharse a la altura del niño, coger la mano abierta y pegarle una nalgada que lo mueve de lugar. Ese es el gran peligro. Lo castigó, pero el golpe fue tan fuerte que lo movió de lugar. Y tercera alternativa,
el padre se agacha a la altura del niño, le habla con autoridad y le dice que no se puede en el momento. El niño se calma y entiende. Cada una de ellas tiene una implicación. Y si el niño hace pataleta y tú le compras, él va a entender que cada vez que haga una pataleta en todo alrededor de su vida, va a solucionar algo. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? Esposo y esposa. Esposo o esposa cometen una falencia y dice la otra pareja, me voy. El otro no es capaz de buscar solución, sino que se agarra a llorar, a decir me voy a matar, eso ya no puedo, yo no puedo vivir sin ti, y empieza a buscar cómo destruir las cosas. Fue un mal manejo en la infancia de las ansiedades. Entonces hay que mirar cómo manejamos esas soluciones de ansiedad, porque si no se manejaron en la infancia, va a seguir teniendo, todos los días tenemos ansiedades, pero si no sabemos controlarlas, se nos vuelve en un conflicto. ¿Quedó más claro en esa parte? Futuros consejeros, ¿quedó claro esa parte? Hermano, y Amén. para que Amén. ya es grande, ya la persona grande con ese problema ya le toca que, Una persona con un problema de esa edad ya toca que entrar a terapia, conversatorio, asesoría con un coach, asesoría con un psicólogo, para vivir, quemar la etapa que no quemó y poder afrontar a solucionar sus conflictos. Porque si no, siempre va a buscar un culpable para sus propios errores y nunca va a afrontar la realidad que él es el causante de sus conflictos diarios, de que lo echen del trabajo, de que tenga problemas con los hermanos de la iglesia, tenga conflictos en el hogar, y por donde se para él hay un conflicto, es porque es una persona que no sabe manejar sus ansiedades y cuando estuvo niño le dieron demasiada complacencia o lo castigaron abruptamente por un capricho, por una ansiedad. Entonces no puede ir uno a los dos extremos, tiene que estar uno neutral en el proceso. Bueno, esta situación que hablamos de estos factores de un mal manejo de las ansiedades durante la etapa de desarrollo, ojo, durante la etapa de desarrollo, porque más adelante ya se genera un síntoma. Entonces, esto bloquea el desarrollo normal e impide que la persona se convierta su selfie real. Es decir, si el niño en su etapa de desarrollo, los padres no le manejan bien el conflicto de la ansiedad, este niño va a tener un problema cuando quiera tener su self real. Me sorprende, me tienen asustado. Pensé que iban a preguntar qué es una self real. ¿O saben qué es una self real? puede ser como que la identidad de él o algo así. Por ahí vamos, por identidad. ¿Quién más sabe qué es una self real? Ahora no me van a hacer chancuco a entrar a Google. ¿Qué creen que es el Pues yo self real? imagino que son todas aquellas necesidades legítimas. Ya. Bueno, vamos cerca, vamos bien. ¿Quién nos da otro aporte que es el self real? Suena como Diga. autorrealización. Muy bien, vamos por allí, ya estamos cerca. Es lo que el joven debe de enfrentar en la vida, el hombre. Enfrentar en la vida, listo. Otro aporte más. Una persona. Lo que uno piensa de uno mismo, la autoestima. Bueno, va en parte de la autoestima de lo que pienso de mí mismo. Muy bien. Entonces vamos a entrar a definir el self real. Les voy a pasar una imagen. Quiero que la miren y vamos identificando a qué se refiere esto de suma importancia. O decir, los que son padres, los que son abuelos y los que van a ser padres, hay que tener mucho cuidado cómo solucionamos los procesos de ansiedad, porque podemos afectar esa parte importante en la vida del menor que es su self real. ¿Qué miren en la imagen? Miremos la imagen 1, es una dama, imagen 2 es un anciano, imagen 3 es un joven. Quiero que la miren, la analicen y la metamos al contexto del tema que estamos desarrollando.
¿Quién se arriesga? Hábleme, ¿qué ven en la primera imagen? Vemos una chica vestida con una falda azul corta, una blusa larga, un buzo, y en el primer reflejo del espejo se ve totalmente idéntica, aunque la del frente está más derecha. Pero al lado derecho miramos que se ve con un vestido totalmente enterizo, pero el cabello diferente color, su posición es más coqueta, la falda es más corta. Pero miramos en la otra posición, se ve con un pantalón, una blusa, el cabello recogido, pero su mano en la boca simulando timidez. ¿Qué cree que se está mostrando aquí en este self real? Las 3 etapas de ella. Bueno, la hermana nos dice 3 etapas. ¿Quién más Como nos dice? ella se ve. Hermano, que no tiene una personalidad definida. Bueno, muy bien, no hay una personalidad definida. Vamos cerca. ¿Quién más dice algo? Como Tal ella vez se ve. se idealiza, como se idealiza. Muy buena palabra, ya estamos utilizando buenos sinónimos. Idealizar, perfecto. Otra postura, otro aporte. Como las etapas que ella empezó. Bueno, sí son etapas. Listo, muy Llegar. bien. Listo, muy ¿Qué bien. tal? Yo y el yo. Lo escucho, mi hermano. Como se ve en varias posiciones. Sus diferentes personalidades. Bueno, perfecto. Entonces, esta persona que está aquí, ¿cuál es la real? Miren la La de la imagen, ¿cuál mitad. es la real? La de la mitad. La de la La mitad. que está al frente. ¿Listo? Las del frente son ¿qué? Reflejos, imaginarios. ¿Listo? No son realidades, son imaginarios. O decir, yo soy Mauricio, pero, yo soy el hombre más rico del planeta Tierra, pero tengo los zapatos rotos. Entonces, me imagino que soy quien no soy. Pero el problema es cuando esta imagen de acá se vuelve real y pierdo yo el dominio de mi realidad. Entonces, nosotros tenemos un ideal de persona, pero podemos reflejar otra situación. Entonces, hay momentos que reflejamos diferentes etapas de nuestra vida y perdemos la identidad de quienes somos. Es decir, los muchachos lo llaman, bajemos el nivel del conversatorio a un lenguaje popular, el muchacho lo llama tan chicanero. Es decir, habla de que tiene, que viaja, que conoce diferentes países y realmente no ha salido del barrio. Entonces se ve esa imagen, él tiene un ideal acá, pero en el espejo ve otro. Algunos psicólogos, no podría aseverarlos todos, dicen que esta etapa, cuando no se maneja bien, puede llevar a algunos a la etapa de bulimia y anorexia, de verse flacas y estar gordas o verse gordas y estar flacas. Ver en el espejo la persona diferente a la que somos. Hago una pregunta. No, hermano, yo que estaba... Te escucho, mi hermana. Sí, ella se está mirando al espejo, cómo se ve joven, se ve en una edad madura y podríamos decir que en la parte de acá ya se está viendo ya una señora ya de edad. Entonces, buena apreciación, pero realmente ella se ve en esas etapas, pero está viviendo una. Ella. ¿Listo? Vamos a mirar la imagen 2. Vemos un anciano levantando pesas y al frente se ve a un actor. ¿Ya saben quién es? Se ve el reflejo del actor. Yo quiero que miren la imagen y detallen bien toda la postura. Y ojo que esos imaginarios nos pueden afectar y hacernos vivir una surrealidad de lo que es. Miren aquí, el espejo, la forma como está parado, la forma como está vistiendo, cada detalle. él quiere ver otra cosa. El anciano no quiere verse, él quiere ver es un hombre joven. Fuerte. Ajá. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más?
el no ¿Será que aceptarse. ese anciano está quemando? Amén, hermano. Yo pienso que lo que hace es que la vanidad no lo hace ver a uno como es, sino que lo hace ver de otra manera. Bueno, Hermano, pues, él siempre quiso ser. ya. Lo que siempre quiso ser y nunca logró ser. A mí Exacto, me sí. parece aquí que ahí es como temor, ¿no? De envejecer. Perfecto, también. Un miedo a envejecer, pero me engaño a sí mismo, entonces me pongo los jeans rotos, las zapatillas, me pongo una gorra de para atrás, un buzo que diga Nike, masco chicle con la boca abierta y le digo a los mismos ancianitos de 60 años, ¿qué hubo, parce? Para sentirme joven. Pero si yo ya eso, y hay algunos que se quedan en esa etapa, se echan gel, aunque están calvos, se echan gel porque dicen, necesitamos vernos como jóvenes. Ojo con esto, no estoy diciendo que tu ego personal, tu esencia no te permita sentirte joven. Ojo, no confundir las dos cosas. Esto ya es una deformación cuando la persona es y idealiza otra que no va a ser. Miremos algo, miren la ropa interior del anciano. Ya le llega al pecho. Pero él idealiza que él está usando ropa interior mucho más pequeña. Miren los pectorales del Señor. El de acá se ve musculoso. Él dice que él todavía es joven, que todavía puede levantar a una muchacha de 15 años, que él todavía puede. Y hace ejercicio para ver si puede recuperar la postura. Pero no acepta la realidad, lo que decía el hermano, no acepta la realidad de que ya es un hombre adulto, pero esto no quiere decir que no pueda hacer ejercicio. Esto no quiere decir que él no sea feliz. Esto no quiere decir que él no se sienta joven. El niño interior vive, pero el Dentro problema de es él. un engaño. Te escucho, mi hermano. ¿Alguien iba a aportar algo? Bueno, vamos con la tercera imagen. Miramos a este joven. ¿Qué notan en esta imagen? Y yo sé que a muchos nos ha pasado en el espejo, porque nosotros mismos no nos reconocemos a nosotros mismos. Si a nosotros nos cayera la cara, como usted fuera en el bus, va para un paseo, y a usted se le cae la cara, se le cae al piso y hay un poco de caras tiradas en el piso, y le apuesto que usted no reconoce cuál es la suya. Nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos. Por eso las mujeres, nosotros nos miramos 10, 15 veces al espejo, porque a los 15 minutos se nos olvidó quiénes somos. Estamos, pero no nos reconocemos. Alguien que me hable de esta imagen del joven en el espejo en mi mano. Pues yo veo dos imágenes idénticas, pero Ajá. el reflejo le está señalando a él, al que proyecta la imagen, le está señalando que él es la realidad, que él es eso, que así es. Perfecto, perfecto. Mejor dicho, no se pudo hacer. ¿Quién alguien más nos va a complementar la excelente aporte del hermano? Es como si la persona se estuviera juzgando. Bueno, no, hermano, yo quiero... Amén. ¿Alguien habló allí, por favor? Hermano, es como si se estuviera Sí, juzgando. hermano, yo quería pues... Bueno, hermano, yo también quería aportar que realmente sí es como señalándose, sí, que realmente se está señalando y a veces nosotros somos mucho así también, sobre todo pues con los temas del pasado, estamos ahí y pues ahí es donde uno ve el efecto positivo psicológico que puede tener la palabra de Dios, porque digamos que en el mundo alguien con una carga bien dura a nivel de juzgarse a sí mismo puede suicidarse, puede buscar, digamos, discúlpeme, que aquí mi mamá está enfermita, no, padre, por favor, eh, pues y buscar como una salida que no es buena, mientras que en Cristo, en la iglesia, nosotros con una palabra como que el Señor echó todos nuestros pecados en lo profundo de la mar, que tenemos gracia, perdón, misericordia, podemos, digamos, superar ese juzgamiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos que la Biblia, como veníamos estudiando en otros módulos, también es
un manual para la vida que a nivel psicológico nos ayuda en forma beneficiosa. Amén, amén. Muy buen aporte, mi hermano. Muy buen aporte, mi hermana. A ver, hay en la Biblia algo que dice que la conciencia nos acusa, ¿cierto? Es decir, usted cometió el pecado, nadie dio cuenta, pero la conciencia le está diciendo, ya fue usted fue, es usted. Esa imagen le está diciendo, sí, aunque no creas, este eres tú, este es el reflejo de lo que tú eres. Este es lo que tú has hecho con tu vida. Esta es la esencia y nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Por el mirarse al espejo, el espejo no miente porque nos muestra una faceta real de nosotros, es decir, nuestra conciencia. Entonces, en ese espejo del joven, mirámosle los ojos, está sorprendido, dice, ¿ese soy yo? Sí, ese eres tú. No te vengas a decir que eres el musculoso, no vengas a decir que eres, no, ese eres tú. Acéptate como eres tú, pero sácale el buen provecho de quién eres. Porque algunos no aceptamos nuestro físico y quisiéramos tener el físico de otra persona, pero hay otra persona que quisiera ser como nosotros, que se me cayó el pelo, que me engordé, que hubieron cambios físicos. Hay que aceptarlo porque ese es usted, porque el consciente, su yo interior, lo identifica y eso nos permite seguir creciendo como personas. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos entonces. Entonces, la palabra se traduce en sí mismo. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros, porfa? ¿De qué estábamos hablando? De la palabra Del ser self-real. real, del ser real. Es decir, es sí mismo, yo mismo, ese es. Se traduce en psicología sí mismo. Y nosotros decir, ¿quién soy yo en sí mismo? Y se utiliza en diversas escuelas, en el socialismo, en la psicología analítica, en el humanismo, en la cognitiva, en la gestal y la conductista, se maneja el sí mismo. Y les voy a decir algo, la Biblia también maneja el sí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O decir, ese mí mismo, lo que está diciendo Dios allí es, debemos reconocer quién somos, quién soy, cómo soy y para qué soy útil para poder amar y servir a otros en el sí mismo. Y dependiendo de la escuela, su significado podría variar, pero en general abarca creencias y representaciones subjetivas esenciales para desempeñarse en el medio natural o social. Esto la importancia de la conciencia personal. O decir, si mi papá, mi mamá, cuando yo tengo una situación de ansiedad en la etapa de mi desarrollo, no me trabajan bien, no me ayudan bien, voy a tener problemas con mi conciencia personal y con la aceptación de mí mismo dentro del entorno social. Ahí van a escuchar personas que dicen, yo no sirvo para nada, yo no soy capaz de eso, ¿para qué yo voy a buscar ese empleo si a mí no me lo van a dar? No, a mí el no me puede servir porque es que yo no sirvo. Siempre están hablando y los metemos en la situación de que son gente que se queja mucho. No es gente que se queja mucho, sino que no le enseñaron a solucionar sus momentos de ansiedad y crea un ambiente de no aceptarse así como la persona que es. Continuamos. Considerando lo que es el ser humano, hace sí mismo por sí mismo, a sí mismo por mí mismo, es el ser que engloba. Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿qué pasa si, vuelvo al mismo ejemplo, el niño hizo la pataleta en el supermercado, en esa ansiedad que le dio el momento, el padre o el tutor no hizo una buena gestión? ¿Qué elementos afecta de su formación, de su personalidad? Afecta su autoestima, afecta su autorreprensión, afecta su autodeterminación, su autoeficacia. ¿Qué es autoestima? La capacidad de amarme a mí mismo y de animarme a mí mismo.
¿Qué es autoeficacia? La capacidad de mirar cómo hacer las cosas mejor y seguir superándome día a día. Hay gente que por más se le ayude, siempre está caído. La autodeterminación es la capacidad de tomar decisiones, de decir, sí puedo, no voy. Pero si en esa etapa del desarrollo no hubo una buena intervención, estas personas en su adultez tardía no van a tener buena autodeterminación. Van a necesitar que todo el mundo tome decisiones por ellos y siempre la culpa es de todo el mundo menos de ellos. Y la percepción es la capacidad de poder mirar el entorno y ubicarme en el entorno. Hay personas que ven el peligro y siguen metiéndose. Llegó, le sonó el teléfono. Vecina, estamos llamándola de Claro, usted se acaba de ganar una casa por 150 millones de pesos, pero necesitamos que usted nos mande 30 millones para poder hacer papelería. Mándelos a esa cuenta que mañana le entregan la escritura de su causa. Esas personas creen que todo el mundo es bueno porque no tienen autopercepción del contexto social y terminan cayendo. Son personas que las engañan muy fácil, son personas que se enamoran muy fácil y le rompen el corazón muy fácil, son personas que se enferman constantemente y van a la iglesia, oren por mí, oren por mí, oren por mí, mas ella nunca ora por sí misma. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Me he hecho entender? Bueno, continuamos. Aquí me van a prestar atención. William James, en 1890, divide al ser humano en 3 etapas: la conciencia material, la conciencia social y la conciencia espiritual, aportando esa parte. No se olviden, conciencia material, tengo hambre, necesito comer, hay una conciencia material. La conciencia social, necesito socializarme, necesito el entorno. Y la conciencia espiritual, necesito de un ser supremo o de una sanidad interior. Son los 3 aspectos que él determina. Entonces, para tener el yo ideal, que es el self que estamos hablando, el yo real tiene una comparación con el yo ideal. Ojo, Mauricio, que está aquí sentado, es el yo real, pero acá arriba hay un yo ideal, lo que yo quiero ser. Por eso ustedes ahorita están en sus casas sentados en su yo real. Pero ¿cuál es su yo ideal? Quiero ser un consejero. Estoy estudiando para consejería porque necesito ayudar a la gente. Si me llega con ese problema, ya sé qué decirle y ayudarle. Entonces, ese es el punto. Otra manera, el yo real, el joven que se quiere casar, anhela su yo real soltero, su yo ideal es casado, pero entre el yo real y el yo ideal hay muchas cosas que afectan, pero por lo regular es difícil llegar a un yo ideal, porque apenas yo logre un ideal saldrá otra meta o refutaré una meta. Nosotros siempre estamos en esa connotación del yo real y el yo ideal. O usted no le ha dicho a su hijo, me gustaría que tú fueras esto. O cometemos el otro error, es que ¿por qué tu hermano es esto y tú no? Gran error, porque cada uno tiene su ideal. O de pronto, es que ese hermano en la iglesia no se le ve crecimiento. Ojo, hay que ver cuál es su yo real y cuál es su yo ideal. Pregunta, ¿quién me dice cuál es su yo ideal su yo real en este momento? Deme una característica de su yo real. Mi yo real es estar estudiando en este momento. El ideal es prepararme, tener una mejor preparación para en el momento en que yo deba de dar una consejería, poderlo hacer más efectivo, más excelente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Vámonos a la etapa de los 8 años. Viajemos mentalmente hasta los 8 años. Los 8 años son llenos de puros ideales. ¿Qué quería hacer usted a los 8 años cuando tuviera la edad que tiene ahora?
Reitero, vámonos mentalmente hasta los 8 años. A los 8 años tuvimos un ideal. Yo cuando tenga la edad que tienen ustedes ahora, quiero estar haciendo esto, haber logrado esto. Pregunto, ¿cuál es su yo ideal en este momento? ¿Se logró ese yo ideal? No. No se logró. No se logró. No se logró. No, no, señor. Pero todavía Ese era ideal, Zapata. ¿sí o no? Empezando, ni idea que iba a ser cristiano. Ni idea que iba a tener la posibilidad de pastorear. No. Muy buena esa. Nada de eso. Para nada, no se cumplió. Entonces, Hermano, yo anhelaba ser azafata, hermano. Miraba a esas mujeres de su vestidura. pero se volvió azafata del avión de Cristo para salvar almas y llevarlas al cielo. ¿Listo? Entonces hay que mirarle el ideal. ¿Listo? Muchos hermanos van a llegar al lado de ustedes a decirles estoy frustrado. Y es una etapa que da entre los 27, 28 y los 45 años. Uno se siente en un rincón en la casa y dice, ay caramba, se me acabaron los años y yo no hice nada. Yo lo que hice fue criar hijos y el otro dice, yo lo que hice fue trabajar para sostener hijos. ¿Dónde se quedaron mis sueños? Porque la vida es un pasaje. Pero llega la que tiene 26 años y dice, no, yo a los 40 debo tener ya una casa, un carro, tener esta situación, debo estar casada con ese triple papito que conocí en la iglesia central y se idealiza. Pero llega el momento que salen otros ideales y eso se quedó en el pasaje del mundo, del tiempo, y cuando llega a los 45 años dice, ay caramba, yo me acuerdo que hace tantos años en esta misma fecha estaba diciendo que iba a hacer esto, esto o aquello. Algunos lo toman como risa, dicen, pero bueno, he logrado otra situación, pero otros se frustran y ahí es donde debemos actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? La conciencia del déficit es qué salió mal entre mi realidad y mi ideal. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estoy haciendo para llegar a mi ideal? Cuando ya tengo la conciencia de que hay una dificultad, me paso a la decisión de cambio. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer para cambiar? Jóvenes, hablando de los jóvenes, empiezan un noviazgo, un cataclismo, unas lágrimas, un dolor. Empiezan otro noviazgo, la misma situación y se vuelve y se repite. Pero nos damos cuenta, ¿cuál es el déficit? ¿Estoy escogiendo mal o estoy orando mal? Listo. Decisión de cambio, a cambiar el perfil de gusto de la persona y a orar más para depender. Autoexigencia, exigirme ser más paciente para tomar decisiones. Esfuerzo de frustración, me siento frustrado pero no me puedo quedar aquí. Es decir, la fruta está en el árbol. Tiene que caer al piso, morir, que la tierra la tape para que nazca una planta y dé más fruto. Hay momentos que hay que morir a una rutina de vida y tomar un esfuerzo y cambiar la ruta. En la Biblia lo encontramos. Si entre sacar lo precioso de lo vil serás como mi boca, dice el Señor. Pero el otro también dice, preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino. Hay momentos que hay que hacer un alto porque no estoy llegando a mi ideal de persona, a ver qué debo cambiar. Cuando llego al esfuerzo, que es donde es la etapa más difícil, hay que luchar con la baja autoestima, porque todos tenemos un momento de baja autoestima. Decimos, no puedo más, no quiero más, esto no es conmigo, yo ya no quiero seguir en la iglesia, yo ya no quiero seguir estudiando, yo qué voy a poder. Hay que romper la imagen de la baja autoestima, porque si no eso nos lleva a un deterioro de la imagen real. ¿Me hago entender? Hago un resumen. Si yo no logro romper todo el esquema de la imagen ideal, puedo afectar mi imagen real y perderme. Entonces yo tengo que saber qué está fallando en mi entorno personal hacia el alcance de mi imagen ideal para que ese resultado no me afecte mi realidad.
sino que yo pueda ir cambiando los objetivos a la medida que voy creciendo. ¿Quedó más claro? Se me fueron. No se me queden dormidos, por favor. Dice, en muchos casos de autoestima baja, suele existir una distorsión del yo real. Es decir, es frecuente tener una imagen idealizada que queremos alcanzar con la que comparamos constantemente en la realidad, el yo real. Un ejemplo, la que le pasa a alguna joven, yo quiero ser reina de belleza, pero no tiene la altura, no tiene los esquemas. Otro, yo quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, pero no tiene los recursos, no tiene una buena dentadura, no tiene un estatus. Entonces, como hay cosas que quiere cambiar, pero no las puede cambiar. Entonces se pierde la idea del yo real. Pero hay maneras de cambiar el objetivo y poder decirle al yo ideal que tiene que ser replanteado, más el yo real debe estar justificado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien va a decir algo? ¿Va a participar? Se me están quedando dormidos, hay que poner una taza de café ahí al lado, porque veo a algunos diciéndome que sí hace rato. Los veo ahí cabeceando. No con esto, sino con la mesa. Bueno, continuemos. Bueno, entonces ya entendemos que es el self real, ¿no? Es la etapa de que se crea y se desarrolla en la infancia y debe ser bien trabajada para no tener consecuencias en la adultez y en la aprobación. Tipos de personalidades neuróticas, es decir, si no hay un buen trabajo de la ansiedad en el desarrollo de la infancia, vamos a tener problemas con la personalidad y vamos a tener personalidades neuróticas. ¿Cuáles son? Complacencia sumida, aprobación, afecto de los demás. Aquellas personas que se pegan a una persona y aunque las estén maltratando, siguen allí. No pueden quedarse solas. Terminan una relación con un joven hoy y al otro día ya tienen otra relación porque no son capaces de estar solos. O no son capaces de estar solos. Son sumisos, aunque saben que lo que les está afectando los está destruyendo, se quedan callados. Aquella mujer que su infancia las tuvo ansiedad, la castigaron y la golpearon muy fuerte porque quería un helado, porque quería un juguete, llegó a su adultez, se casó, se casa con una tipología de un hombre agresivo, ella se vuelve complaciente y sumida, jamás, aunque sabe que no puede recibir golpes por derecho, los aguanta, porque dice, no puedo hacer nada más, me merezco todo esto. Y aprende a la aprobación, al afecto de los demás a la medida que se los da. Otro tipo de neurótico es agresividad expansiva y predomina la hostilidad en la relación con los demás. Son aquellas personas que todo el tiempo son agresivos con la esposa, con la mamá, con los amigos, con todo el mundo, con nadie se la llevan bien, porque son personalidades que fueron muy golpeadas o muy abandonadas y siempre están a la defensiva, son muy agresivos consigo mismo y con los demás. Y la otra es la persona que tiene el mismo caos, igual de maltratado, igual de abandonado, pero se vuelven aislados y resignados y no hablan con nadie. El grupo de amigos de ellos llega a uno y con ese uno casi no hablan. Son retraídos, son de los que llegan al culto, están en el culto apenas dijo el pastor vamos a orar, cuando voltea uno ya se fueron, nunca van a una actividad, nunca están relacionados con nadie y siempre se ven solos. Esas situaciones hay que trabajarlas porque fueron afectaciones de la infancia. ¿Alguna aporte allí, alguna inquietud? Bueno. Voy a hacer una pregunta, por favor. Como creo que han comprendido la clase que se está desarrollando en el momento. Entendido claramente. Ya son 10:30, tenemos tiempo. Yo les voy a preguntar algo.
tanto hombres como mujeres lo van a pensar y algunos me van a aportar. Imagínate que estás en la etapa del noviazgo, te enamoras de una joven, pero esa joven te engaña y se enamora de otro joven o de otra joven y te abandona. ¿Qué respuesta dará tu yo? ¿Qué respuesta da tu super yo? ¿Y qué respuesta dará el ello a ese conflicto? ¿Me hice entender o se las cambio la postura de la pregunta? ¿Me están escuchando? Amén. Amén, amén, mi hermano. Claro que sí. ¿Sí me hice entender la pregunta? Yo quiero que me resuelvan. Pues Vuelve y háganos la pregunta. Si la replanteas, genial. Bueno, la pregunta se la cambio. Usted se enamoró, pero la persona que se enamoró se consiguió otra persona y te rompió el corazón. En tu mente, en tu interior, hay tres respuestas. Una del yo, una del ello y una del super yo. ¿Cuáles serían esas tres respuestas para que identifiquemos cuándo habla cada uno de ellos? ¿Cuándo habla el yo? ¿Cuándo habla el ello? ¿Y cuándo habla el super yo? Teniendo en cuenta que el super yo puede ser todo un ángel o todo un demonio. Los dos tópicos. Pues, ¿quién se anima y me responde? ¿Qué respondería con el yo? ¿Qué respondería con el ello? ¿Y qué respondería con el super yo? Tranquilo. Esto se aprende es así. Y si usted no participa es más difícil. ¿Nunca le han roto el corazón? ¿Nunca los han desilusionado? Entonces, hay tres palabritas que uno dice aquí. Hasta que uno pasa el duelo y dice, lo superé. Pero mientras pasa el duelo, una parte de uno le está diciendo, haga esto. Otra parte le dice, no, no haga esto. Y hay otra por allá que le dice, haga aquello. Hay tres voces, tres mensajes diferentes en nuestro interior. Profe, yo considero lo siguiente. Lo primero es el ello, sería como la parte instintiva, pues vengarme. El super yo diría, bueno, eso no está bien, lo vas a superar, ¿será que sí, será que no? Le hago lo mismo, bueno, ¿será que no fui suficiente, que me hizo falta? Y ya el yo, que es la parte consciente, pues trata de enfrentar para poder salir de la crisis o sumirse en ella, pienso yo. Listo. ¿Crisis o duelo? Muy bien. Bueno, vamos por buen camino. Otros dos que me aporten, por favor. Excelente, mi hermano. Amén, pastor. Bueno, mi aporte sería el yo, diría déjalo ir. El super yo diría no te merecía. Y el ello diría no vuelvo a creer en el amor. Muy bien. Que se meten en nuestra cabeza. Excelente, mi hermana. Otro, por favor, que nos dé un aporte más para mostrarles una imagen. Yo, profesor. Yo diría, es como la parte indecisa. Lo piensa si está bueno o malo. El super yo sabe que es malo y decide dejarlo. Y el ello diría que va a estar con él pase lo que pase. Bueno, listo. Muy bien, tres voces más. ¿Alguien más quería aportar por allí que se me cruzaron las dos voces, por favor? Bueno, hermano, diría yo que ese ello, el ello, es ese anhelo, ese deseo de estar con esa persona. Ajá. Yo es la realidad que se está viviendo en el momento. Está lo que se hace. El super yo es decir, haga lo mismo, me engañó, yo también lo voy a engañar, déjelo o simplemente perdónelo y continúe y siga adelante.
Perfecto. Bueno, les voy a mostrar una imagencita que tengo por aquí. Un momentito. Ok. Se me fue. Un momentico que se nos puede compartir. Listo, vamos a compartir aquí. Un momentico, yo les muestro. No. Espera un momentico que no salió como la quería. Disculpen que la tecnología ratico nos pega durito. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Anterior, listo. Aquí la tenemos. Bueno, ahí la tenemos. ¿Sí la ven? ¿Sí la logran ver? ¿Se me fue el sonido? Sí, señor, se ve, perfecto. Sí se ve. Pues ya te está saliendo con alguien más. El yo. Pues bien, por los dos. No digo, a mí me da igual. Una posible respuesta. Compárenla con la respuesta que ustedes dieron y algunos la acertaron correctamente. El super yo. Ya supéralo. Tú estás por encima de ese intento de persona. Es un insulto. Empezamos a ver los defectos de la otra persona. El super yo dice, no, yo me merezco algo mejor. En el mismo duelo empieza a hablar de todas las cosas negativas que antes no decía. Pero el ello tiene carácter. El ello dice, ese es un hijo de Satanás. Ese se cree, lo odio, ojalá se murieran. ¿Sí? Es la venganza, él pide venganza. Pero él es inconsciente, pero hay veces cuando es muy fuerte, él toma poder, se puede volver consciente. ¿Me estoy haciendo comprender? Uno en momentos dice, listo, ya, pasó. Pero si este ello, así enfurecido como está, toma poder en posición del yo, es cuando suceden homicidios, suceden ataques, suceden venganzas. Pero este ello también puede decir, no, yo tengo que buscarlo, yo tengo que aguantármelo, o sea que yo quede de segunda o de tercera, no me interesa. Y si se monta acá, es cuando la gente pierde su valor de autoestima. Entonces, los tres son importantes, pero en el orden correcto. No puede estar, si el super yo está empoderado, empezamos a cobrar venganza. Pero si el ello está acá, empezamos a lacerarnos y a lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, cada uno tiene una estancia, pero los tres nos hablan y nos hacen sentir una realidad en el momento de nuestra existencia. ¿Quedó más claro en esa manera lo que es el yo, el super yo y el ello? Amén, amén. El consciente, preconsciente y el inconsciente. Bueno, perfecto. Voy a pasar acá, voy a dejar de compartir pantalla. Aquí ya los veo. Nos quedan, estamos en las 10:40 de la noche. Algunos se me quedaron dormidos, otros los veo muy atentos. Hay un trabajito para ustedes hoy, muy sencillo. Con la sumatoria de lo que ya vimos, yo sé que ahorita deben de estar pensando si el trabajo que enviaron quedó bien hecho o no quedó bien hecho, porque ya entendieron cuándo habla el yo, cuándo habla el ello y cuándo habla el super yo.
Cuando tengo pensamientos conscientes, cuando tengo pensamientos inconscientes y cuando tengo pensamientos en el preconsciente. Entonces, hay algo que se llama trastornos de la personalidad. ¿Se acuerdan? Yo les mandé un videito donde hay 14 trastornos de la personalidad. Entonces, nosotros aquí somos aproximadamente como 19, 18, 17, creo que son los que estamos en línea, porque yo estoy 2 veces y la hermana que se encarga de la directriz del grupo seríamos -3. Listo. Van a tomar un trastorno. Ahí ya está explicado, lo pueden ampliar. Van a coger un trastorno de estos de la personalidad, lo va a investigar un poco y lo van a explicar. ¿Cómo lo va a explicar? Por medio de un escrito, puede ser. Si quiere hacer un videíto, lo puede hacer y me lo manda al correo. Yo sé que no puedo ponerles trabajos muy extensos por la situación de que tienen muchos compromisos, pero quiero que tomen un trastorno. Traten de, como son 14, yo sé que algunos se van a repetir, pero traten que no se les repitan tan de seguido. Entonces, cada uno tome un trastorno, lo amplifica, lo investiga y quiero que me lo exponga, que entiende, cómo se identifica, porque van a notar que en esos trastornos, que hay veces son trastornos leves y trastornos graves, en algún momento pasamos por uno de esos trastornos. En algún momento de nuestra vida nos sentimos así y yo digo yo me identifico con uno de estos trastornos o puedo estar en uno de ellos. Entonces, vamos a escribir el que nos vamos a tomar, pero también, como ya los estudiaron, me van a escribir abajito del escrito o en el video con cuál trastorno de esos se han identificado y en qué momento se han sentido en esa etapa de ese trastorno para poder yo entrar a hacer el siguiente trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que se los mande por escrito al grupo o les queda claro así? Bueno, perfecto. Sí, hacer un escrito de un trastorno de la personalidad en el que yo me identifico. ¿Está bien así, hermano? Sí, no, les explico. Tome un trastorno, cualquiera, lo va a exponer, pero también al final me va a escribir con cuál de los 14 trastornos se ha identificado en un momento de su vida. Son 2 temáticas diferentes. Una me lo expone, usted dice trastorno, el trastorno histórico de la personalidad. Entonces usted me dice, es esto, es la persona que se siente incómoda con todo el entorno. Listo. Entonces yo, hablando de tal, entre los 14 trastornos me he identificado con ese, o con uno o con varios en estas etapas de mi vida. Vuelvo y pregunto, ¿quieren que lo mande por escrito? Perdón. Es mejor que si nos haga el favor y nos lo escriba ahí por el chat, como para que nos quede claro. Bueno, terminada la mentoría, entonces yo escribo y se los cuelgo allí. ¿Listo? Bueno, esa sería la tareita. Lo otro, estoy revisando las figuras humanas que me mandaron. Nos quedan aquí unos segunditos. Estoy analizando para pedirles permiso a ustedes quiénes son, en qué etapa están. ¿Listo? Aunque tengo una falencia, porque como no estuve allí con ustedes cuando la hicieron, no sé por dónde iniciar. Si por la cabeza, si por los pies, si por una mano o por el tronco, que sería vital. Pero con eso estoy haciendo un análisis de muchas cositas. Algunos yo sé que me cambiaron la imagen, no es la misma que me presentaron en la tutoría anterior, pero es válido. ¿Listo? Eso que nos va a permitir ir llevando al proceso de entender cómo puedo entender al otro y cómo puedo abordar al otro para ayudarlo. Ojo, consejería familiar o consejería cristiana, en la parte de las personalidades, no implica que yo dé consejos, implica que yo dé herramientas. El que encuentra la salida es el yo mismo. Yo no le digo a nadie, súbase o bájese. Simplemente le doy alternativas y uno mismo dice, ya, gracias, la respuesta es esta. ¿Listo? Típico que nos pasa, no ha podido terminar una relación monótona.
van a la asesoría, van a la ayuda y la misma persona encuentra, halla el camino a seguir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se sintieron hoy? Bien. Muy bien. Bueno. Tarea para la próxima, preparen cafecito. Hay algunos dormiditos por allí. Listo, no se me duerman porque no se me pierden de todo el paisaje. Si tienen alguna duda, ojo, el video les va a quedar allí. Si tienen alguna duda, ahorita lo repasan, porfa, escríbanme. Algunos felicito a los que me escribieron. No les contesté ahí mismito por las múltiples tareas que manejo, pero creo que a todos les di la respuesta una horita después o 2 días después, pero lo hicimos. No se quede simplemente con la información, absórbela, dilucídela y diga, vuelva y expóngasela a sí mismo. ¿Alguna duda, alguna situación? Escríbame porque es importante que estos temas queden claros para seguir en la siguiente etapa. La etapa que viene es muy importante porque vamos a ver cómo es la intervención y cómo vamos a manejar los mayores matices de la personalidad. Por eso ustedes me van a adelantar la exposición de cada una de estas 14 anomalías o 14 dificultades de la personalidad y ahondamos en otro tema como tal. ¿Alguien tiene algo que decir? Mi hermana líder está por allí. Sí, ya lo escuchamos. Muchas bendiciones, Dios me los bendiga. Éxitos, que descansen y nos vemos en el transcurso de la semana. ¿Listo? Bendiciones a todos. Gracias. Bendiga a todos. Amén, amén. Bendiciones, gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermano Mauricio. Muchas gracias. Dios los guarde, descansen. Gracias, pastor. Dios lo guarde. Amén, amén.